Bueno, hola, ¿qué tal amigos del Solar de las Palabras? Como siempre, trayéndoles a ustedes un video de conversaciones especiales con los narradores orales que hay por el mundo y en todas partes. Y hoy les tocó el turno a un personaje muy especial, a alguien que yo aprecio mucho, pues es nada más y nada menos que Ricardo Fluker, acá en el Perú, más conocido como el Tata Ricardo, un hombre que viene narrando ya hace un tiempo y él va a estar hoy aquí en el Solar de las Palabras. Así que nada, que sea él quien se presente y pues le damos la bienvenida. Bienvenido Ricardo a El Solar de las Palabras. ¿Cómo está Ricardo? ¿Qué hay de nuevo? Bien, el gusto es mío y espero que llegue a ser tuyo de verdad. ¿Eh? No, Hasta no, ahora estoy intrigado por qué me has invitado, pero ya iremos aclarando. no, ni más faltaba. Hacía tiempo que quería entrevistarte, pero tú eres entrevistarte, no, conversar contigo, porque yo no soy periodista. Eh, pero, pero siempre estás ocupado con cosas y vainas, y para mí ha sido un gustazo que me haya dicho, sí, listo, voy a estar en la entrevista. Te digo que me intriga porque, para comenzar, que mm, tú sabes que no soy profesional en esto, no me gano la vida con esto, y por dos razones. Primero, porque es muy duro ganarse la vida como narrador oral en el Perú y en otras partes, pero aquí especialmente es muy duro convocar público y más público que pague. Y lo segundo y más importante todavía es que no soy tan bueno narrando como para que ya merezca un espacio en tu magnífico programa. No. Todo el mundo sabe acá en Perú que comenzaste, ya casi vamos a completar, ¿qué? Por ahí como unos 10 años de estar contando ya tú. Y de estar, entonces eso pues ya es, amerita que has hecho también mucho trabajo acá en la ciudad y pues eso es lo que queremos conocer. Además, eh, no eres profesional en el sentido de que no vives de narrar cuentos, pero haces mucho por la narración en la ciudad, haces mucho y has viajado, has conocido, ya te reconocen en el mundo de la narración. Uno dice el Tata Ricardo y todo el mundo dice, oh, en Perú, sí, ya te reconocen. Entonces, ¿No? eso. Sobre todo en los lugares en que he dejado deuda. Entonces, imagínate tú, claro te conocen y te has ganado ya un puesto en la narración. Tata, es una pregunta que le hago siempre a mis amigos cuando están acá. ¿Por qué empezaste a contar cuentos? Me obligaron. ¿Te obligaron? Sí, creo que alguna vez te conté la historia, pero a ver, para que quede registrado. Entre mi vida de estudios universitarios, la secundaria técnica, había abandonado bastante la literatura de la cual andaba enamorado yo de niño, así que me fui distanciando de los libros. Recién cuando empezaron a llegar los hijos, estando todavía en la universidad, volví a agarrar libros para, antes de que llegasen los hijos, cuando nos casamos, mi esposa y yo, Ana, si la conoces, no teníamos televisor, así que lo que hacíamos es nos leíamos y retomamos los libros. Pero hasta allí nada más, la lectura. Y yo muy metido en la empresa y hacía el 100%. Y ella me decía siempre, a los 50 nos jubilamos y dejamos la empresa, nos vamos a vivir la vida y a disfrutar y a viajar. Y ya le dije, llegaron los 50 y nada, seguía trabajando. Y ella me dijo, tienes que buscarte por lo menos algo que te distraiga, métete a teatro, a ti te gusta el teatro. Ah, ya decía, yo estamos viejos para teatro. Ella a los 50 realmente ya plantó sus cosas de la oficina y se puso a estudiar, le encanta estudiar, se metió un curso, otro curso, un diplomado, bla, bla, bla. Y un día me llama por teléfono a la oficina y me dice, Ricardo, la Casa de la Literatura Peruana está iniciando un proyecto de abuelos cuentacuentos y ya vamos a ser abuelos, así que ahí enganchamos. Ah, qué interesante, le digo. Ah, ya, muy bien. Ya, así que ponte listo. Y luego me pasa los formatos con los que había que inscribirse o postular. Me dice, llena los formularios y mándalos al correo, porque en ese entonces no había mucho internet.
al correo para que postule. Ya, le dije, ya, pásame. La verdad es que no tenía la más mínima intención. Así que los formularios se quedaron ahí en la computadora. Y pasaban los días y me volvía a llamar. ¿Y mandaste los formularios? Ah, no, mañana lo hago. Y así en ese plan estaba hasta que un día me llama y me dice, pasaste tu formulario. Mañana, ¿qué mañana? Hoy cierran las postulaciones. Tienes que mandarlo hoy. Y ya me tuve que sincerar. Le digo, ay, ¿tú para qué quieres meterme en eso de los cuentacuentos? Yo con todas las cosas que tengo que hacer aquí en la oficina, ¿qué voy a estar? Yo, anda tú. No, sí, yo me he inscrito, pero tú tienes que inscribirte. ¿Y por qué quieres que me inscriba yo? Es que si voy a ir a la Casa de la Literatura y tú no te inscribes, ¿quién me va a llevar? ¿No has escuchado eso de amor al chancho y a los chicharrones? Un olorcito a chicharrón me salió a mí que no te imaginas. Pero varón que se respeta, llené mis formularios y los mando para quitarme los problemas. Pasaron unos días y me vuelve a llamar por teléfono. Y me dice, si mandaste. Dice, y ya publicaron los resultados en la Casa de la Literatura. Ah, mira qué bien. No tenían el más mínimo interés, entenderás. Sí, ya salieron los resultados. Y te han aceptado. Estás convocado. Ay, pero yo no, dice ella. ¿Pero qué pasó? Dije, a ver, pásame tu formulario. Y es la pregunta clave en que te ponen, ¿para qué quieres ser abuelo cuentacuento? Que es un proyecto de voluntariado. Ella pone, es que ya me están llegando los nietos y quiero aprender a contar para ellos. Ni tú ni yo la recibimos así con esa. Oye, pues, ¿cómo vas a poner? Yo puse que tenía una experiencia con mis chicos del vecindario, que hacíamos talleres, que me encantaba el asunto de voluntariado, bla, 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 bla. Y claro, me agarraron. Y desde la primera sesión que tuvimos con Cucha del Águila, nuestra maestra, pues me dejé encandilar por los cuentos y las contadas, porque yo no conocía los cuentos así eh, de memoria, mejor dicho, de inspiración, después de haberlo leído, todo lo que se hace con los cuentos, ¿no? Yo trabajaba los cuentos leyéndolos. Y en el primer ejercicio, Cucha nos hizo escribir un cuento que recordásemos, y ya, ¿quién sale a contarlo? Y todos chupados, primera clase. Así que yo siempre estoy arrojado. Ya, yo, claro, y salgo con mi papel. Y escúchame, mira, ¿qué tienes en la mano? Mi cuento. No, 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 no. Sin papel. Así, lo tienes que contar. Así como lo escribiste, lo cuentas. Ah, esa fue mi primera lanzada a la piscina sin salvavidas. Y de allí en más, ya con los abuelos cuentacuentos, después Carlitos me pasó la voz para ir a Amazonas, y después con el duende y otros amigos, me iba enganchando en distintos círculos de la narración y ya me cautivó y me quedé en la narración, como segunda vida. Como segunda opción de vida, sí. Eh, bueno, yo conozco tu trayectoria porque es desde que llegué acá al Perú, tuve el gusto de conocerte, de tenerte en el público, luego de hacer un taller contigo, estuviste en mis talleres y entonces conozco tu trayectoria. Y sé que conformaste un colectivo y que hiciste varias cosas con ese colectivo, viajaste inclusive. Pero, ¿qué es lo que más te gusta a ti de narrar cuentos? ¿Qué es lo que te hace decir, hombre, esto me gusta? Como todo en la vida tiene su evolución. Al principio, y seguramente nos ocurre a muchos narradores, al principio lo que nos encandila es esto de contar con la atención de un público, el que te reconozca, el que te aplauda, ¿no? Llenar un poquito el ego. Pero eso, digo, no con todos, ojalá ocurriese con todos, eso llega un momento en que madura y dice, esto ya no es lo más importante. Y vas encontrando otras cositas a las que sí les das más importancia, como el objetivo para el que cuentas más allá del regocijo personal, el regocijo del otro. Esas miradas que te están diciendo el mundo que me estás pintando, las ideas que me estás entregando,
aquellos pensamientos que me están haciendo reflexionar y que me voy a llevar para seguirlos masticando. De repente no me voy a acordar bien del cuento, que sería lo ideal, pero de repente no, pero me quedo masticando algunas cosas, chiquito, grande, niños de todas las edades para los que yo cuento, como digo, de 0 a 200 años. Pero eso es a mí lo que me interesa, que las personas, pocas o muchas, que se pongan delante, se lleven algo que tengan para masticar acá, no acá en la panza, ¿no? Porque eso se consigue por otro lado, o en la muela, no, aquí, que es lo que nos hace crecer como seres humanos. Entonces, ese es mi objetivo. Y colateralmente también, como el voluntariado de Abuelos Contacuentos, disfruté lo que era llevar a sectores marginales, a sectores en los que jamás soñarían meterse a un espectáculo pago, en un teatro, una sala, y ver la cara de esa gente y decir que se los estás llevando gratis, y ellos que sientan que alguien les ofrece algo de buena fe, algo de calidad. Tampoco se trata de llevar porquería. Algo de calidad no tiene que ser con bombos y platillos y muchas luces, sino calidad en el contenido, en la forma de hacerlo, en el sentimiento entregado. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Hace poco, conversando justamente con otro narrador, con el Chato, justamente me hablaba de eso, me hablaba de eso, de ir a contar a las comunidades que eso es lo que más alimenta. Yo por allá en mis inicios, hace mucho, mucho tiempo, sí, también hacíamos eso de ir a contar en los barrios marginados de mi ciudad, en Cali, en Bogotá, bueno, en Medellín, en diferentes partes de Colombia. Y esa experiencia, la verdad que es gratificante. Y en la época en que nosotros lo hacíamos, el caso mío, pues era más todavía gratificante y pesado porque no nos conocían como cuenteros. O sea, nosotros íbamos y era hacernos conocer, pues porque era una época en que todavía la cuentería no tenía el reconocimiento que hoy al menos, digámoslo entre comillas, nos reconocen un poco más. Perdón, ¿y cómo se manejaban con la guerrilla? Porque me imagino gente extraña en pueblos extraños, no siempre se les veía con mucha confianza. El problema es que la guerrilla no se mueve por todo Colombia. La guerrilla siempre está en sus lugares, por ejemplo, como aquí en Perú, que la guerrilla está por allá, ¿cómo es que se llama esa zona? Braem. ¿Ya? En Colombia es igual. O sea, hay zonas alejadas donde la guerrilla se mantiene. En la, en la ciudad, de pronto hay, como puede haber acá en Lima, colectivos que se mueven en la ciudad, pero esos no son tan peligrosos como cuando los campamentos que tienen ellos por allá en el monte. Entonces, nosotros podíamos ir a barrios de ladera, podíamos ir a pueblitos, bueno, a diferentes partes. Y si alguna vez hubo problemas con la guerrilla, pues yo no lo sentí porque como nosotros no íbamos sino a contar historias, a contar cuentos, a charlar con la gente. Entonces, nunca tuvimos problemas. Ricardo, a estas alturas de la conversación, eh, tuviste el gusto de estar en Colombia. ¿Y claro, qué te pareció? ¿Qué te pareció el movimiento allá? Lo que viste, lo que percibiste. Tiene un buen movimiento, mucho más que aquí en Perú. Lo que vi es que se había abocado o trasegado más hacia el cuento comedia, cuento chiste. Pocos hacían cuentos serios, que sí lo hacían, pero como que habían volcado más su ímpetu hacia eso. Seguramente por la realidad humana y sobre todo por la realidad político-social que se había vivido y se estaba viviendo en Colombia, y necesitaba más reírse, aunque el ser humano, la gente siempre prefiere reírse que pensar. Pero bueno, lo ideal sería pensar riéndose, reír pensando, pero a veces no siempre se llevan bien. No, y ese fenómeno es también a raíz de la parte económica. Eh, en los inicios de la narración en Colombia empezamos contando cuentos, normal, cuentos sin ningún problema. Pero luego vino la parte del stand-up comedy
y pues se pagaba mejor, pagaba mucho mejor hacer reír que hacer soñar. Y entonces, y pues el fenómeno de los narradores en Colombia también tuvimos que nos presentábamos primero en las universidades, después salimos a los bares. Y en los bares la gente va a beber y en los bares la gente va no quiere pensar, sino que quiere es... Entonces pegaba más el stand-up, pegaba más Empezó como cuento comedia, cuentos que hacían reír y luego pasó ya al stand-up. Muchos de los stand-up comedy colombianos que hoy son famosos comenzaron siendo cuenteros y luego ya se volvieron más famosos con stand-up. Que da más plata y tiene una organización mucho mejor para poder vivir de eso, cosa que no tenemos los cuenteros. Y con franqueza tiene mayor acogida Claro, de parte del público. claro, eso es verdad. A la gente, como tú dices, le gusta lo fácil. Le gusta, no le gusta. Fácil y divertido. Sí. Ricardo, contanos un cuento a toda esta gente que nos está mirando en este momento acá en el canal. Contanos un cuentito. Tienes la licencia de contarnos un cuento como tú quieras. Largo, corto, medio, tú tienes la licencia. A mí se me antoja contarte el Epifanio Candela, pero es muy largo. De un autor que creo que conozco, no sé de dónde. A ver, nos vamos lejos, ¿te parece? Para salirnos un poco del ambiente y nos vamos a la raíz de las raíces, al África. Ahí en África había un pueblo, una comunidad, que tenía como jefe o rey, a mí me tocó el perro, al más valiente guerrero, al mejor cazador. No por gusto lo habían hecho jefe y lo querían y lo respetaban. Eso no ocurre siempre con los reyes, ni los presidentes, ni los políticos, pero ahí a ese rey lo respetaban y lo querían. El más valiente guerrero, el mejor cazador. Y ese señor salía de su chocita todas las mañanas temprano y se dirigía hacia el bosque. Es un bosque al que no iba a cazar más que él solo. ¿Por qué? No porque lo tuviese vedado, no, 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 sino que en ese bosque hay muchas fieras. De hecho, ya se habían cobrado varias vidas. Así que ni los cazadores más bravos del pueblo se atrevían, no, que vaya el rey, que él sí sabe cómo maneja ese asunto. Y él salía de su chocita, daba unos pasos, se daba media vuelta y ahí a la puerta de su choza estaban sus hijos, tres mayores y uno pequeñín. Y lo saludaban despidiéndose. Él los saludaba despidiéndose, así se despedían, como se despide la gente mayor, pero el pequeñín, ¿cómo crees que se despedía? A ver. Abrazándolo. Ah, Porque con más ímpetu, con todo el cariño y la fuerza que le pone un pequeñín. Y se iba. Y se iba a casar, y normalmente a esto del mediodía regresaba con algo que había casado para compartir con su familia y con su pueblo. Así todos los días. Hasta que un día, como todos los demás, sale de su choza, camina unos pasos, se da media vuelta, se despide, los mayores y el pequeñín, y se va al bosque. Pero no como los demás días, no vuelve al mediodía, ni por la tarde, ni por la noche, ni al día siguiente, ni al otro día, ni al otro. Cuando pasaron varios días en el pueblo, sacaron la conclusión, y su familia también, de que las fieras habían dado cuenta del más valiente guerrero, el mejor cazador. Ya no va a volver, dijeron. Y empezaron a olvidarse de él. Todos. Menos, adivina quién no. el chiquitín. El pequeñín. El pequeñín les reclamaba a los hermanos mayores, ¿por qué no van a buscar a mi papá allá al bosque? Vayan a buscarlo, no sean miedosos, vayan, vayan, y dale, que dale, hasta que los hermanos mayores, ya un poco de vergüenza y por la presión del pequeño, vamos a buscarlo. Y tomaron sus mejores armas
Y caminaron unos pasos, alejándose de la choza, se dieron media vuelta y estaba el pequeñín. Y se fueron al bosque. Cuando entraron al bosque, se pusieron los tres espalda con espalda, allí formando un pequeñito círculo, vigilando de qué cosa les podía acechar en cuanto a peligros en la selva, arriba, abajo, iban avanzando, avanzando hasta que llegaron a un claro. Y en el claro encontraron un reguero de huesos humanos. Uy, uy, parece que sí se comieron a papá. ¿Será papá? No será papá. Pero para esto, cosa que no les he contado, esos tres tenían algunos poderes mágicos. Y el mayor dijo, vamos a ver si es papá. Y lanzó un conjuro y armó los huesos. Y la talla del esqueleto ese daba más o menos como la del papá. Parece papá, pero será papá. Y el segundo dijo otro conjuro y vistió de carne esos huesos. ¿Y si era papá? Estaba muerto, bien muerto. Calato, bien calato. Uy, si es papá, se lo comieron. Y el tercero también lanzó su conjuro. Un soplo de vida. Y el papá se levantó, recuperó la vida. Así calatito como estaba, no había mucha vergüenza, se abrazaron con los hijos y celebraron. Y cantando y celebrando regresaron a casa. Y en el pueblo se armó una fiesta de padre y señor mío, con comilona, con bailongo, con... ¡Uy, el gran jefe, el mejor cazador, el valiente guerrero ha regresado a seguir siendo nuestro rey! Y en mitad de la fiesta, el gran jefe levanta una mano. Y cuando el jefe levantaba la mano, todos sabían lo que significaba. Congelados. Él va a hablar. Dijo, tengo un anuncio que hacerles. Tengo un regalo muy especial para aquel quien me ha devuelto a la vida. Y los tres hermanos mayores empezaron a discutir. Yo no me los huesos, sí, pero yo le puse la carne, sí, pero yo le di el soplo de vida. Y estaban que discutían y el gran jefe, no, dijo, no, a quien yo realmente le debo la vida es a este pequeñín. Porque sépanlo bien, nadie está realmente muerto hasta que todos le olvidan. Bueno, Ricardo, el cuento me pareció de verdad que bonito y como te decía, ese cuento no lo conocía. Y hablando de, me hiciste acordar de un narrador que se llama Bonifacio Fogó, no sé si lo conociste, que, que Maestrazo, maestrazo. sí, contaba cuentos así por ese estilo, cuentos de la tradición oral africana. Tiene cuentos así muy bonitos. Me hiciste acordar de él. Por supuesto que él tiene pues mucho más mística. Sí, pero bueno, no hagamos las comparaciones en esas cosas, sino que me recordaste por el relato, por la historia y esa cosa. Cada uno tiene su manera de contar y cada uno es diferente. Y yo trabajo cuentos de muchas partes del mundo, pero eso sí, soy consciente que cuando trabajo mitos y leyendas de lugares alejados de mi lugar de nacimiento, culturas alejadas, eh, tengo una gran desventaja porque yo no he mamado de la teta de esas culturas. Entonces, uno, sin quererlo, puede cometer errores. Así que sabrán disculpar los oyentes. No es tu cultura nativa, es como cuando también cuento cuentos andinos, a pesar de ser el Perú, yo no he mamado de la cultura andina. Entonces lo hago con ciertos cuidados, como cuando estás navegando en canoa ajena, ¿no? Tú no sabes cómo va a tomar las olitas por ahí. Ricardo, ¿qué crees tú que le hace falta a la narración en Perú para que sea tan fructífera como
en otros países? No vamos a hablar de Colombia porque Colombia es aparte, pero que sea tan fructífera como otros países. Varias cosas, entre lo principal, ser conscientes de la dura lucha que significa eh, ofrecer un arte, un espectáculo que está en muy seria desventaja con respecto a todo lo que se ofrecen los medios audiovisuales, con todos los colores, sonidos, efectos. La narración es una maravilla para mí porque la puede hacer cualquiera, con mayor o menor preparación, pero todos somos narradores, desde que narramos el primer chisme de la esquina, y lo podemos hacer con gracia, sin gracia, pero lo hacemos. Desventaja digo porque a la narración la podemos vestir de una serie de efectos, condiciones y sentimientos, pero no podemos competir, definitivamente no podemos competir, y nuestras generaciones, sobre todo los más jóvenes, se han acostumbrado a ese gran efecto de lo audiovisual. Entonces, cuando ven un narrador con toda la sencillez que eso significa, piensan que a eso le falta algo, pero es que hasta que descubran la verdadera esencia de la narración oral. Entonces, primero que nada, reconocer que estamos en desventaja y no hacernos doler porque la lucha sea dura, sino abocamos a esa lucha, tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Lo segundo, que tiene que ver más o menos con eso, es que tenemos que trabajar muchísimo para formar público. El escuchar cuentos que no sean chiste requiere un esfuerzo muy especial, casi cercano al de la lectura. Cuando no estás acostumbrado a leer, te cuesta y duro leer. Puedes ir hasta haciendo sonar las palabras, pero el entendimiento no cuaja todos los conceptos. Y ocurre lo mismo con la narración oral. Luego de escuchar algunas frases, ya empiezas a adormilarte, a pensar en otras cosas, te pierdes la hilación del cuento. Entonces, es un ejercicio también. Pero el que está acostumbrado a escuchar la narración, lo va disfrutando cada vez más. Entonces, hay formación. Primero, atraerlos. Segundo, mantenerlos con atención e interés. Y, por supuesto, retribuyendo, que es más difícil todavía, porque se nos ha acostumbrado a pensar que el arte y la cultura debe ser gratis, que es obligación del gobierno, de las instituciones, de las empresas, o quien sea que quiera regalarte, pero no es una cosa por la que debas pagar. Entonces se olvida del trabajo del artista que trae, sea narración, sea pintura, sea teatro, sea danza, lo que sea. El trabajo del artista no es moco de pavo, es un trabajo de largo aliento, con mayor o menor esfuerzo, pero que tiene que ser retribuido, debería ser. Y tercer punto, que hace mucho daño a la narración oral, la quiña, la cochinchina, es el tema de los egos, las envidias, los celos, las zancadillas, que se da es mucho de la actividad humana, y en la narración oral no es la excepción, así que eso nos perjudica mucho porque por ahí empiezan los codazos, los rodillazos, las pullas, y en el ambiente se siente, y el que está de público lo siente, lo percibe, y dice, ¿para qué me meto allí si huele a pólvora? Entonces es algo que tenemos que reconocer y saber limpiar también desde nosotros mismos. Ricardo, tú has respondido tres preguntas que te iba a hacer, me la acabas de responder en una sola, de un guaspazo, sí. Me respondiste, sí, me respondiste y estuvo bien porque justamente iba para allá para hacerte esa pregunta sobre los egos y qué necesita, y justamente lo de qué se necesitaba para llamar gente a los espacios donde se narra. Y tú me has dicho todo justamente, y es eso, hay que crear público. Y el problema aquí, y el problema aquí es cómo crear público, porque en los 80 cuando nosotros empezamos, pues las universidades eran templos abiertos al conocimiento y a la gente. Entonces uno entraba a las universidades como Pedro por su casa y nadie te decía nada.
Y justamente ese boom de los 80, donde uno podía entrar a la universidad, inclusive si no tenías plata, tú podías entrar a la universidad y sentarte a escuchar una clase y nadie te iba a sacar ni nadie te iba a molestar porque podías ir como asistente a una clase aunque no estuvieras matriculado. Hoy día no. Hoy las universidades tienen en las puertas photocheck, vigilante y tú no puedes entrar. Entonces, en esa época nosotros íbamos a las universidades y contábamos cuentos en los patios universitarios, en los corredores de las universidades, en los lugares donde fuera, y toda esa gente la fuimos cultivando para nuestros espacios cuando contábamos afuera o en los teatros. Ahora es muy difícil, es muy complicado. ¿Dónde consigue uno público? Yo me he puesto a pensar y es una de las preguntas que yo le hago a mis amigos. ¿Dónde crees tú que uno pueda conseguir público acá en este Lima para cautivarlo con la palabra y hacerlo que vaya a escucharnos en espacios cerrados, en teatros, en lugares como La Casona, bueno, en fin? No es una respuesta sencilla y no hay una solución mágica. Son muchos ámbitos en los que se puede seguir haciendo la lucha, porque no digo que no se haga, pero hay que seguir haciéndola. Las plazas públicas, el problema es que con las plazas públicas que hay competencia por los espacios entre los bíblicos, los políticos, los discursivos, los evangélicos, ¿verdad? Eh, y también los chistosos de la calle, los cómicos de la ambulante, son un gremio fuerte, negativamente hablando. Y encima las autoridades municipales que son muy desconfiadas, ven esas actividades de narración o artísticas con cierto recelo y en muchos lugares te las prohíben, ¿no? Tienes que tener un permiso para plantarte en una plaza a contar cuentos, no, no tiene sentido, pero es algo que tenemos que cambiar en la mentalidad de nuestros gobernantes, para comenzar, y de la misma ciudadanía para que se respeten, se acepten y se apoyen esos espacios. Los espacios públicos son los espacios más democráticos. Por ahí es donde deberíamos comenzar. Luego están las escuelas y las universidades. Las universidades tienen su propia problemática, como la acabas de mencionar, pero hay que tocar eh, los botones, las teclas adecuadas, tanto en los Ministerios de Cultura y de Educación y en las mismas universidades y escuelas, para que tengan apertura. ¿A qué me refiero? En las universidades para que den espacios libres, para que los estudiantes se formen como escuchas y también como futuros narradores, que eso ocurrió mucho en Colombia. Eh, en las escuelas, lo mismo, pero en las escuelas, como es una cosa más dirigida, tiene que contarse con apoyo desde el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque sobre todo en la escuela pública dicen, no, eso no está en el programa escolar y así, están encasillados, ¿no? No, no se permiten, no quieren, no les dejan mirar un milímetro fuera de esas casillas. Tiene que estar en el currículum, no está programado. Entonces no hay mucho que hacer. Las escuelas han entrado mucho con las editoriales, porque con sus planes lectores, las editoriales ya tienen un canal y te llevan, pero no siempre te van a llevar las editoriales para pagarte. Entonces tiene que haber un canal más abierto para que en sus festividades o incluso dentro de sus espacios libres de recreos haya espacio para que narradores vayan formando público y vayan formando narradores también, de alguna manera. Vaya tomándose el gusto desde allí. No hay otra forma, porque ahí es donde está el público joven reunido. Y al joven es que tenemos que dirigirnos, porque es el que está en su etapa de formación de gustos. Si ya después de viejo te has acostumbrado a ver televisión, cine y toda la cosa esta, hay quienes pueden gustar de los cuentos, pero ya se les hace muy difícil. Cuando tú les hablas de cuentos, yo voy a buscar a mis nietos, a mis hijos. No, quiero contarles cuentos aquí a los grandes. Uy, a los grandes, qué bravo, dice, qué locura se trae. Pero esa es nuestra realidad. Yo sueño con tiempos en que las escuelas tengan programadas fechas para recibir narradores, pagados o no pagados. Lo ideal sería pagado. Pero si vamos a formar público, tenemos que sacrificarnos. Tiene que haber una generación de narradores que se sacrifique y forme público. Sin público, ¿qué audiencia y qué paga nos peleamos?
salvo que obliguemos al Ministerio de Educación, a las escuelas que nos paguen por algo que todavía no gusta, que es bien difícil. Estás pidiéndole mucho. Entonces, primero hay que darlo gratis y después ya se cobra, se cosecha. No me tocará a mí cosechar, pero pienso en las generaciones venideras que sí podrán hacerlo. Has dado en el clavo en algo que acabas de decir, que yo le he preguntado a otros narradores y siempre me dan vueltas y me dan vueltas, pero no me dan el clavo, y tú sí. Y tú te has enfocado claramente, hay que empezar con la juventud. Y tenemos que poner ese granito de arena. Esas son cosas que ya después tenemos que conversarlas nosotros ya aparte en nuestros círculos de amigos para, para cuadrar una estrategia o algo para que la narración eh, vuelva a tener ese público. Bueno, acá en Lima no lo ha tenido, entonces ganárnoslo. Y lógico, lo que tú dices, no vamos a ser nosotros los que cosecharemos, pero sí seremos nosotros de pronto los que echaremos la semilla. Y ya vendrán otros que cosecharán, pero por lo menos hacer algo. Y no quedarnos esperando a que otros hagan por nosotros. Ricardo, ha sido muy fructífero a pesar de que me pasó lo mismo contigo que con el chato. Me puse a conversar y terminamos hablando, ya no contamos cuentos, sino que nos pusimos fue a conversar cosas que en realidad son importantes y que uno necesita para que ahí los amigos que nos están viendo eh, piensen y le hagamos cambios a esto, porque la narración oral es un oficio muy solitario. Los narradores somos solitarios, somos gente que nos subimos solo al escenario. Muy pocas veces hay colectivos, muy pocas veces hay colectivos que uno vea gente trabajando. ¿Por qué? Por lo que tú mismo ya me contestaste y ya no te va a preguntar, por los egos, por todas esas cosas que tú ya me dijiste. Tú tuviste el gusto de tener un colectivo. Eh, sí, para cerrar, voy a preguntarte eso, que eso sí me quería saber. ¿Qué te pareció la experiencia como colectivo? O sea, ¿lo recomiendas que los narradores se armen como colectivo? ¿Recomiendas esa experiencia? ¿Cómo te fue a ti con eso? Pues sí, tengo sentimientos encontrados porque aprendí mucho con ellos y yo creo que ellos también han aprendido de todos los demás, porque nos nutrimos cuando compartimos experiencias, formas, razonamientos, visiones, enfoques. Podemos no estar de acuerdo, pero los conocemos y eso nos enriquece. Puede no gustarnos el trabajo de otro narrador, de un colega, y es natural, porque no tiene que haber obligación de que nos guste. Lo importante es respetarlo y saber que ese narrador, ese colega, está haciendo un trabajo con un esfuerzo y que seguramente va a haber público al que le guste y hay que apoyarlo. Pues no porque no tiene mi estilo, porque no me gusta lo que hace, ¡zah! Corto de abajo, no, pues. Porque entonces nos harían lo mismo a nosotros, porque tampoco lo nuestro tiene por qué gustar a todos. Por eso somos humanos, porque somos una mentalidad muy diversa. Y para eso tenemos que trabajar. Eh, y la parte negativa es porque uno se encuentra en toda comunidad cercana en la que tienes que tomar decisiones. Siempre vas a tener enfrentamientos, roces, pero es una parte que puede obviarse, debe superarse. Pero si nos enfrascamos en eso y le damos más importancia de la que debiera tener y no lo resolvemos, pues termina desintegrándose esa pequeña comunidad y desintegrándonos a nosotros también en parte. Pero no te voy a perdonar si no me dejas terminar con un cuento chiquito, ¿ah? No, sí, sí, claro. Pero entonces, sí recomiendas entonces. Claro, por supuesto. Lo que yo digo es que no solo un narrador no debería tener que estar solo en un colectivo y no debería estar prohibido que estuviesen más de uno. Y eso lo he escuchado. No, pero si tú ya estás en ese colectivo, no puedes estar en este. ¿Por qué? Si esa persona tiene la capacidad, el tiempo y las ganas de estar en varias experiencias, ¿por qué se le va a mutilar? Una cosa no quita a la otra. No entiendo. O tú trabajas por tu cuenta, no puedes estar en colectivo porque trabajas también particularmente. ¿Qué tiene que ver en buena hora que trabaje particularmente y que tenga trabajo? Eso es genial, pero
A veces nos cuadriculamos mucho, nos encerramos en pensamientos muy obcecados. El colectivo antes que nada es un lugar para aprender. El colectivo antes que nada es un lugar para debatir, para comparar trabajos, para aprender unos de los otros, mejorar. Porque como un colectivo tú avanzas, porque cuando hay que hacer trámites, los trámites se hacen mejor en equipo que haciéndolo individualmente, que tienes que hacer un montón de trabajo. Se reparten los trabajos y la cosa avanza. Y cada quien va a aportar según sus habilidades. Has dicho lo que queríamos y bueno, ya para terminar, claro que no te voy a dejar con el gusto de contar un cuento corto. Regálanos ya para irnos a descansar eh, un cuentito delicioso, vamos. De un escritor al que admiro y quiero mucho. En aquel pueblito había un carpintero. El único carpintero del pueblito, porque era un pueblito muy pobre. Y el carpintero hacía lo que le encargaban pobremente sus vecinos, las mesitas, la silla, los mueblecitos, pero siempre tenía trabajado un ataúd. Y una vez que lo terminó, lo puso de pie ahí a la entrada de su carpintería, de su tallercito, un ataúd muy mono, vale decir. Y él decía, ese cajón es para mí. Cuando la señora muerte decida buscarme, no me va a agarrar desprevenido. Ya va a estar mi estuche listo. Tipo prevenido, sí, precavido. Y así se ponía a trabajar. Pero ocurría que cuando alguien se moría en el pueblo, no habían tenido esa previsión, ni el dinero suficiente como para ir a la ciudad más próxima a comprar un cajón, porque en el pueblito no había funeraria que vendiese féretros. Así que la familia del finado se dirigían donde el carpintero y le decían, maestro, nos presta el cajoncito, después le vamos pagando de a poquito para que pueda hacerse otro. Y el carpintero en su inmensa generosidad, llévelo, el hombre lo necesita más que yo, evidentemente. Y entonces se hacía el entierro. Y pasaba el tiempo y se moría la gente del pueblo y él siempre seguía el cajón y el hombre no se moría. Hasta que la señora muerte decidió ir por él. Pero con tan mala suerte que justo el día anterior había cedido su cajón a otro vecino. Así que a pesar de todas sus previsiones, lo encontró sin ataúd. Y la familia del carpintero desesperada, ¿y ahora cómo hacemos? Y la gente del pueblo, notando el asunto ese, dijo, nosotros ponemos manos a la obra. No hay dinero ni tiempo para ir a comprar un cajón a la ciudad. Así que ninguno era carpintero. No tenían habilidades ni gracia para carpintero, pero hicieron lo mejor que pudieron, cortaron madera, clavaron. Salió un cajón, no voy a decir que no era bonito, voy a decir que era horroroso. Imagínate, por gente que no sabía hacer ataúd, pero hicieron lo que pudieron. Y con ese cajón lo enterraron. Y el cajón no brillaba por su belleza, evidentemente, pero tenía una iluminación especial, porque había sido hecho con las manos y el amor de sus vecinos. Y aquel entierro se recordó por muchos años y se recuerda hasta hoy, porque no hubo en ese pueblo un entierro más multitudinario en el que desde el primero hasta el último de los vecinos estuvo allí y lo lloró con gran sentimiento. Bravo. Ricardo, gracias por haber estado De acá. Eduardo Galeano. Eduardo No Galeano. recuerdo el título del cuento, pero es de Eduardo Galeano. Gracias por haber estado en el Solar de las Palabras, un espacio que ahora está acá en YouTube, eh, tratando de que sea un canal más. Ahorita en el momento no tengo sino 5 suscriptores, no más. Pero, pero
Pero yo espero que con el tiempo, poco a poco, vayamos creciendo, vayamos creciendo. Esfuerzos como el tuyo suman y, y tenemos la obligación moral y artística de apoyarlos. Así que no te preocupes, eso va a crecer. Eso espero. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Eh, Nada, ya tenemos por ahí nosotros unos planes y estamos seguros que vamos a salir adelante con esos planes que tenemos. Un gusto haberte tenido en el Solar de las Palabras. Como dije, también es parte tuyo porque por allá hace unos años, para los amigos que nos están viendo, este caballero conmigo gritábamos ahí en el jirón. ¿Qué jirón es ese? Bueno, era un jirón ahí cerquita, el jirón de la Unión, por ahí. Gritábamos en la... ¿Ah? ¿Jirón qué? Ica, el giro. Ahí gritábamos a voz en cuello y llamábamos a la gente para contar en la AAA. Hace muchos años, ya cuando yo estaba recién llegado a esta ciudad, y este fue mi coequipero, y el Solar de las Palabras entonces también es parte tuyo. Lo tuvimos en la casona de Rick, después por cuestiones de pena, cuando colombianos decimos pena es vergüenza, por cuestiones de vergüenza decidí cerrarlo porque no había que darle a los narradores si llegaban de otras partes que venían de paso y llegaban al espacio esperando encontrar algo de economía y nosotros no teníamos porque entrábamos 4 o 5 pelagatos y se me caía la cara cuando yo le decía, mira, no hay sino esto. Y entonces yo dije, no, tanto estrés, mejor cerramos esto porque... Es duro, porque tú te la puedes sufrir, pero cuando tienes un invitado, no sabes qué hacer. Nos ha pasado muchas Sí, veces. Y a veces hay que sacar del bolsillo para poder claro, no, porque a uno le da vergüenza. no quedar tan mal, sí. Y ahí en el Solar de las Palabras ganamos muchas experiencias y anécdotas. Ya habrá oportunidad de conversarlas. Entonces, nada, Ricardo, gracias por haber aceptado venir al Solar de las Palabras, estar acá conmigo. Y más adelante tenemos el gusto de invitar a Anita, que es tu esposa y que también es la causante de que tú estás contando y además que ella es una mujer de un carisma y de una magia especial cuando también se para ahí a contar cuentos y está frente a la cámara. Así que también para ella le tengo su guardadito. Ricardo, ¿algo más que decirle para ya despedirnos a nuestros amigos? Vamos a difundir lo del Solar de las Palabras, porque tenemos que formar público y tenemos que formar equipo y solidarizarnos entre los artistas. El empujón tiene que ser en conjunto, ¿eh? Así que vamos para adelante. Bueno, ya lo oyeron. Y si llegó hasta este punto del video es porque le ha gustado todo lo que vio. Entonces, déjenos un like, apriete la campanita, suscríbase al canal El Solar de las Palabras en YouTube, así aparecemos. Por aquí vamos a dejar el link y esas cosas. Y suscríbete. Y de esa manera vas a estar enterado de todo lo que pasa en el mundo de la narración, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo entero. Hasta una próxima, amigos. Pórtense mal para que la pasen bien.